11 de la mañana con 24 minutos en todo el país, estamos en vivo y vamos a recibir a nuestros próximos invitados. Por un lado, la señora Patricia Cook, enamorada del suelo y la salud. Patricia, bienvenida una vez más. Ay, muchísimas gracias. Un gusto que Feliz nos de estar acá con acompañes. ustedes. Bien, y habla en plural porque la que vino acompañada es ella, como siempre, con personas que tienen cosas muy interesantes para decir. En este caso, Gustavo Gariboto, que es ingeniero agrónomo, docente, investigador, productor, ganadero, comunicador y divulgador científico. Gariboto, bienvenido. Bueno, buenos días. ¿Le queda algo más por hacer? Soy papá, que es lo más importante, funciona en mi Voy de vida. nuevo. Papá y abuelo Gustavo lo podría Gariboto, que decir. es papá, ingeniero agrónomo, docente, ¿no? Porque la verdad que... Y también la señora es pampeana regenerativa oriental. Muy bien, y es mamá, ¿no? Y muchas otras cosas más también. Exactamente. Bueno, bienvenido, un gusto. Muchísimas gracias y un gustazo estar. Un placer. Bueno, yo tenía por acá, vamos a hablar de agroecosistemas y biodiversidad como gran paraguas. Patricia, ¿nos haces una introducción como haces habitualmente? Me encantaría, pero en este momento estoy con Gustavo, que sabe tanto y tanto más que yo. Así que te voy a pasar la pelota. La introducción al tema, vamos a hablar de esto que acabamos de mencionar. Vamos a hablar de eso porque, a ver, nosotros tenemos una mirada de cuando hablamos de la cuestión rural, del agro, que normalmente la tenemos bastante concentrada en un aspecto, ¿no? Y en una de las imágenes que traje, que de pronto ponemos la primera imagen, yo creo que esa es gráfica para mirar. Si nosotros miramos, una visión clásica es que nosotros miramos el establecimiento rural, ¿no? Esa es la visión clásica, y lo digo como agrónomo, ¿no? Y como estamos adiestrados a hacerlo. Bueno, miramos el establecimiento rural. Y a eso le damos determinados objetivos. El establecimiento rural lo que tiene que generar son productos para que esos productos nos generen divisas. Y dinero para el productor y divisas para el país. Esa es un poco la mirada clásica. Estoy recontra simplificando este aspecto. Pero a partir de esa imagen que tiene ya 25 años, que es justamente una definición, una aproximación conceptual de Mercedes Figari, mi esposa, que está próxima a la jubilación, pero fíjate que hace ya un cuarto de siglo ella ponía esa mirada que tiene básicamente dos ejes. Un eje vertical donde uno puede subir o bajar, aumentar el zoom o bajarlo, y uno puede mirar desde las interrelaciones que se dan a nivel de los microorganismos del suelo, por ejemplo, o puede subir muy grande y ver lo que ocurre en los efectos de nuestras prácticas a nivel de una localidad, de una región, de un país o del planeta entero. Eso es un poco lo que eso pretende mostrar. Y a su vez una escala temporal. Los efectos, las consecuencias, los resultados se dan en lapsos muy breves, que pueden ser posibles, o por el contrario, en lapsos muy grandes y con cosas muy difíciles de medir. Y con interrelaciones enormes que ocurren ahí, donde, de vuelta, poniendo un poco en blanco sobre negro, lo que más tenemos es ignorancia sobre todo lo que ocurre ahí. Nosotros manejamos muy bien algunas cosas y no otras. Entonces, un poco el desafío de poder partir de eso es, bueno, lo que nosotros denominamos siempre el campo, el agro, es, bueno, en realidad es un agroecosistema, que ahí lo que estamos diciendo es, bueno, sí produce los productos que produce, que son el objetivo de lo que hacemos, pero además son un ecosistema en sí mismo. Diferente a los ecosistemas naturales, pero son un ecosistema en sí mismo. Y por lo tanto, le cumplen y le valen todas las normas que tiene un ecosistema, con la particularidad que tiene la intervención humana. Intervención humana sobre aquellas cosas que voluntariamente ejercemos, pero también intervención humana sobre aquellas cosas que no queremos hacer, pero que generan efectos. Las externalidades que les decimos. ¿Cuáles son las externalidades que tienen, por ejemplo, las prácticas productivas que nosotros hacemos? Y eso, por lo tanto, lo que pretende, y con eso termino esta introducción, es decir, bueno, nosotros estamos gestionando un espacio de territorio para generar determinados productos, que lo hacemos y lo hacemos muy bien, pero estamos generando otra enorme cantidad de consecuencias. Algunas que nos importan, algunas que las conocemos y muchas otras que las desconocemos. Y ahí es donde se generan los conflictos y ahí es donde se generan las tensiones. Y parte de esto es que también es donde tenemos unos niveles muy grandes de desconocimiento y de ignorancia académica, científica, sobre lo que está ocurriendo ahí. Complicada por todas estas cuestiones. Y donde, por supuesto, además entran en juego diferentes posiciones o diferentes especialidades que se puedan tener desde el propio conocimiento científico. En una zona, en un territorio, ¿qué vale más? ¿La opinión que tenga un agrónomo
o la opinión que tenga un antropólogo, porque en ese lugar hay un cerrito de indios que se va a inundar porque se va a hacer una represa. Los dos son conocimientos científicos. ¿Cuál tiene más peso? ¿Y cuál es la respuesta? Y la respuesta es que en nuestra sociedad hay algunas cosas que tienen más peso que otras por una cuestión cultural del valor que le damos. Pero no necesariamente está bien. Pero que no necesariamente está bien y de pronto, Marcelo, lo ideal no es hablar en términos de bien o mal porque nos vamos como a escalas de valor, de decir eso, sino capaz que lo mejor es decir, bueno, hay posibilidad de distintas miradas y el desafío es cómo conciliamos esas distintas miradas. Y cómo salimos de las miradas que son Peñarol Nacional, como estamos en Punta del Este, Boca River, blanco-negro, ¿no? Bueno, y efectivamente, si nosotros queremos tener una preocupación ambiental, que tengamos una preocupación ambiental no quiere decir que estemos en contra del desarrollo, ni que estemos en contra del progreso o de la ciencia o de la técnica, ¿no? Sino que efectivamente hay posibilidades de conciliarlas, con un pero. El pero es que no es de cualquier modo y que no es a cualquier precio y que sobre todo lo que tenemos que tener es la humildad de decir es mucho lo que desconocemos y el principio precautorio de cómo manejarnos debiera ser lo que nos rige. Y en general no es, porque lo que nos rige suele ser el bolsillo y nos rige a todos el bolsillo. Entonces, a partir de esa aproximación de qué es el campo, de qué es el agro, de la complejidad que tiene, poder entender entonces uno de esos aspectos vinculados a ese diálogo entre lo productivo y lo ambiental. Entonces, si nosotros nos vamos a la segunda imagen, muy seguramente a cualquier persona que nosotros le preguntáramos, y si yo tuviera tiempo y te preguntara a ti, bueno, ¿cuál te parece que es la principal preocupación ambiental que hay? Normalmente la principal preocupación ambiental que surge, y muy presionada por los medios, porque los medios se ocupan de eso, es el tema del cambio climático, el tema del carbono, ¿no? De los gases de efecto invernadero. Ese es el principal tema. En la prensa, para cualquier persona que no tenga idea de estas cosas, el principal tema es el tema de los gases de efecto invernadero, que son un problema. No cabe duda que son un problema y un problema muy grave. El asunto es que no son el único problema. Tenemos muchos más problemas y es lo que esa imagen, yo pido disculpas porque están en inglés, pretende mostrar. Nosotros tenemos una visión de túnel sobre el carbono donde prácticamente nos enfocamos únicamente en cómo gestionar los gases de efecto invernadero y se hacen políticas públicas y se hacen encuentros internacionales de cómo controlar eso, pero estamos dejando de lado todas esas otras dimensiones que aparecen ahí que pueden ser igual o más graves que la liberación de los gases de efecto invernadero y con consecuencias sobre el ambiente mucho mayor. Ahora, ¿no se produce un cuello de botella entre la academia, sea el científico que habla de la producción agropecuaria o el científico que habla del cambio climático, con un sistema político que muchas veces no está a la altura de las circunstancias por ignorancia, por desconocer el asesoramiento que la academia le brinda y que una y otra vez lo ha dejado de lado, porque los propios académicos dicen el sistema político no nos tiene en cuenta, y en definitiva todos quienes terminan tomando las decisiones vinculadas a los modelos productivos, a los manejos de los suelos, termina siendo el sistema político, más allá de la iniciativa privada, de los productores, de los ingenieros agrónomos. Entonces, ¿cómo hacemos para que, bueno, en definitiva, si traemos un backup de información valiosa para poner en práctica, pero que necesita la validación de un sistema que permanece al margen, o que no le da bolilla, o que es incapaz, o que es ignorante, bueno, nunca vamos a poder avanzar, siempre nos damos contra el mismo muro. Sí, hay una parte de eso que es indudable y si vos me permitís yo te redoblo la apuesta porque ese tipo de discusiones también están dentro del mundo científico, por ejemplo, ¿no? Y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis para decir, ojo que la ciencia tampoco es la que dice la verdad, ¿sí? La ciencia los que somos académicos, los que tenemos formación científica, nos sentimos muy cómodos a veces en el rol de decir, bueno, la palabra científica es la palabra que valida un hecho. Yo eso lo quiero poner, ojo, eso es parcialmente cierto. El gran desafío de esto es de qué manera generamos los diálogos para efectivamente poder gestionar la incertidumbre sobre lo que estamos tratando, evaluando y entender el lugar y la cuota de poder que tiene el otro. Dicho más en criollo, los políticos que están ahí porque nosotros los pusimos. Y nosotros los pusimos y esos políticos
hay quienes dicen, y capaz es un poco exagerado, pero es un palo que se le da al sector político, los políticos muchas veces funcionan como pequeños unipersonales, donde su principal objetivo es asegurarse la próxima reelección, porque es de lo que viven. Es un dato de la realidad. ¿No? Es un poco cruda la imagen del político como eso, y también es una generalización, porque seguramente no son todos así, seguramente hay estadistas, ¿no? Que estamos hablando más temprano con Patricia, que están pensando, bueno, más allá de eso. Pero lo cierto es que en la dinámica del día a día, el político responde a las señales que recibe, como todos nosotros respondemos a las señales. Y la señal que recibe el político es la del voto. Y esa señal del voto es a la que él se obedece porque, bueno, es la que debe dar. Entonces, ahí tenemos un problema. Yo creo que el principal desafío es cómo encontrar los mecanismos para generar esos diálogos, para que efectivamente esas distintas opciones, esas distintas fuerzas, esas distintas miradas logren dialogar y logren congeniarse. Y no es sencilla porque hay asimetrías de poder importante, porque no es lo mismo la opinión, por volver al ejemplo que decía antes, que pueda tener un antropólogo sobre la importancia de un cerrito de indio, que la que pueda tener un economista que dice, che, pero mira que esto nos trae $1.000 millones al país, que es con lo que pagamos la policía, la escuela y todo lo demás, ¿no? De vuelta en blanco sobre negro para que se entienda. Bueno, el desafío es cómo integramos todo eso y cómo podemos generar estos diálogos para encontrar los justos equilibrios. Entonces, volviendo al tema del túnel de carbón, yo creo que, y es un poco la razón de la invitación tan amable de Patricia hoy a charlar contigo y con la audiencia hoy acá, es, bueno, nosotros tenemos que poder salir de esas miradas maniqueas donde el campo es solamente un generador de dólares para un país, sino que el campo es toda otra cantidad de cosas, y cuando queremos hablar del ambiente, el ambiente no es solo preocuparnos por el carbono, salir de esa visión de túnel y poder mirar todas esas otras dimensiones. Y ahí entra esa dimensión que a mí me interesaba hablar, porque bueno, en la particular tengo sensibilidad, pero que si vamos a la siguiente imagen que traje, que es una imagen que viene del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, de la Universidad de Estocolmo en Suecia. Una imagen bastante conocida, pero es un trabajo súper interesante, porque es un esfuerzo de muchísimos científicos a lo largo de más de una década y media, que lo que han hecho es encontrar cuáles son los 9 límites planetarios que no debiéramos pasar. Entonces esa imagen, que puede ser compleja de entenderla, pero muy sencillamente, lo que se ve en un círculo en el centro es el planeta Tierra. El color verde. El color verde. Y luego hay, de vuelta pido disculpas, que no sé si no alcanzo a ver, si esto está en inglés o en español. Bueno, y luego están los 9 límites planetarios de distintas cosas, que son pérdida de hábitat, biodiversidad, cambio climático, el agua, ¿no? Cada uno de esos son. Y lo que muestra ahí gráficamente es, cuando esa dimensión, que son esos radianes que salen así, cuando esa dimensión está en verde, es que estamos bien. Y que estamos bien quiere decir que estamos dentro del equilibrio natural, como si fuera una cuenta bancaria, ¿no? Te pagan el sueldo, me pagan el sueldo, bueno, si lo que sale es más o menos igual o un poquito menos que lo que entra, vamos bien. Ahora, cuando estamos sacando más de lo que entran, en algún momento, ¿no? Nos vamos a chocar. Y eso es lo que muestra, que además lo muy interesante que tiene, es que tiene una serie ya, esta es la tercera, esta es la del año pasado, es que de esos 9 límites planetarios tenemos 6 en los cuales la humanidad ya está excedida. Hay 6 en las que ya está excedida. Y en las 3 restantes, salvo en una, en las demás, si bien no está excedida, se está acercando al límite del exceso. Pero no al punto sin retorno. En algunos casos, todavía no. También acá es bueno reconocer que hay incertidumbres en algunas de estas cosas, un poco por las complejidades que yo decía antes. Todavía no se está en esos famosos puntos de no retorno, que son muy graves y que los tenemos bastante claros quizás con el tema del cambio climático, que sabemos que hay un punto de no retorno. Todavía no estamos en eso, pero estamos cada vez más cerca. Pero de todas maneras, la variable no puede ser el punto de no retorno. Es decir, la cosa no es decir, voy a seguir gastando hasta que esté fundido y ya no tenga más. No, tengo que parar antes. Entonces, lo que eso pretende mostrar es que el cambio climático, que es lo que hoy tenemos como obsesión ambiental principal, no es ni la primera ni la segunda cuestión en relevancia. Hay otras que están antes, que son previas, y que son en las que estamos bastante peor
en el planeta entero. Por Y ejemplo, por ejemplo, la biodiversidad. La pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad en dos dimensiones que tiene. La pérdida de biodiversidad, que es la pérdida de extinción de especies, pero también la erosión genética. Nosotros podemos tener no una pérdida, la especie todavía está, pero su variabilidad genética se ha reducido, por ejemplo, porque quedan muy pocos animales o muy pocas plantas. Nosotros además tendemos a pensar, cuando hablamos de pérdida de especies, en vertebrados. Pero en realidad los vertebrados son el 0,1% de las especies que hay. También tenemos pérdida de biodiversidad, algo que le preocupa mucho a Patricia y que me consta que aquí lo han hablado, que es sobre todo los microorganismos del suelo. Ahí también tenemos pérdida de biodiversidad. Y tenemos erosión genética de la variabilidad que hay. Y lo que nosotros tenemos muy claro desde el punto de vista científico, académico, es que la diversidad genética es la garantía de resiliencia. En la diversidad genética está la posibilidad de que haya las herramientas genéticas, valga la redundancia, para poder enfrentar todos los demás desafíos que hay, entre ellos el cambio climático. Pensémoslo en plantas, en especies vegetales, que nos puede resultar más fácil. Bueno, para una misma especie, que exista una gama muy amplia de variabilidad genética dentro de esa misma especie, puede ser la llave que permita que esa especie resista mejor una sequía de verano. Ahora, si la variabilidad genética de esa especie se ha ido reduciendo, quizás aquellos genes que son los que la dotarían de tener resistencia a eventos de sequía, ya se perdieron y se perdieron para siempre. Entonces, nosotros en la biodiversidad tenemos el principal problema, el más grave, en el que estamos más excedidos, por esas dos cuestiones, por la pérdida de especies, que repito, no son solo los vertebrados, son muchísimas especies de todas las familias y órdenes que representan eso. Y también tenemos pérdida, como decía, genética y funcional de biodiversidad. ¿Qué quiere decir la pérdida funcional? Nosotros podemos tener un ecosistema donde una determinada especie genere las funciones que genera. Si se pierde esa especie, no sé, una lagartija, se pierde, quizás no lo notamos. ¿Por qué? Porque hay otra especie que va a pasar a cumplir el rol que generaba esa especie. Un ejemplo más cercano acá, desaparecen las gaviotas. Bueno, ¿es un problema? Sí, es un problema, pero quizás funcionalmente para ese ecosistema, capaz que la función que cumple la gaviota de comer detritos, lo cumplen los cuervos que están bajando ahora en la playa, que ustedes los han visto, que antes no se veía acá en Punta del Este, ¿no? Uno ve esos grandes cuervos ahora bajando, más hacia el este se ven. Entonces, el rol funcional lo pasa a cumplir otra especie, pero eso no quiere decir que no haya una pérdida de diversidad, y ese es el principal problema que tiene la humanidad. Entonces, cuando nosotros tratamos de atar esto, que estoy diciendo muy rápido y con brocha gorda, ¿no? Pasando por arriba estas cosas, pero cuando queremos mirar todas estas cosas, decimos, bueno, hasta ahora tenemos el desafío de integrarlo. Bueno, ¿cómo integramos esto? ¿Cómo hacemos para pensar estos agroecosistemas que hablábamos antes, que cumplan con esos servicios ecosistémicos, que es la otra palabra que capaz medio difícil, pero que en definitiva es que cumpla con todos los roles que los ecosistemas tienen que cumplir, que sí son los de generar las producciones y por lo tanto los recursos, pero además son las de generar el agua pura y generar secuestro de carbono y ser asiento para la biodiversidad. ¿Cómo hacemos que lo cumplan? Y ahí es donde la cosa se complica un poco más, porque nosotros decimos, bueno, ¿cómo hacemos para gestionar eso, teniendo en cuenta todas estas cosas que se nos exige, que tendríamos que tener en consideración? Y yo insisto con esto, y además todo esto es un marco muchas veces de incertidumbre, que fíjate, Marcelo, nosotros tenemos incertidumbre al punto que está claro que de todas las especies que hay en el planeta, la mayoría son desconocidas. No en los vertebrados, obviamente, aunque todavía se siguen descubriendo especies de vertebrados que se desconocían, ¿tá? Pero con todo el conocimiento que hay, con todo lo que creemos que sabemos, en realidad es más lo que desconocemos que lo que sabemos. Entonces, ¿cómo incide en un ecosistema, en un agroecosistema, aquellas medidas productivas que como agrónomos decidimos tomar? ¿En dónde están golpeando? Yo tengo muy claro que si aplico fertilizante, genero un mayor rendimiento en trigo. Lo tengo muy claro y lo sé. Y sé que con determinados niveles esa ecuación paga. Ahora, estoy mirando la complejidad de la realidad por el ojo de la cerradura
de una única variable de respuesta que es el rendimiento y una única práctica productiva que es el agregado de nitrógeno, por ejemplo. Pero ¿en qué otros lugares, en qué otros sitios ese agregado de nitrógeno está golpeando? De los que sabemos y de los que no sabemos. Bueno, hoy sabemos, por ejemplo, que eso incide, tanto el nitrógeno como el fósforo, en las floraciones de cianobacterias. No es el único elemento, no es la única razón, pero sabemos que golpea ahí. Pero también sabemos que golpea en la microbiología del suelo, que la afecta negativamente a la microbiología del suelo. Y luego hay cantidad de cosas que no sabemos. No sabemos dónde está golpeando. Bueno, eso justamente de acciones que llevamos adelante y que tienen consecuencias, porque el impacto cero no existe, ¿verdad? Tienen consecuencias que no sabemos, porque uno puede saber que, bueno, si voy a hacer un puente acá y voy a represar este río y voy a desviar, ya sé las consecuencias que tiene, pero hay consecuencias que está teniendo lo que yo estoy haciendo que las desconozco y que sigo adelante y me voy a dar cuenta cuando las vea. Ahora, usted decía, los científicos que no siempre tienen la razón, que no siempre es... Sin embargo, acá lo vemos como un sacrosanto, hay evidencia científica. Está científicamente comprobado. Lo damos como que si tiene una comprobación científica, ya está. Tapala y dale un beso. Sí. Como que es un sello de identidad indiscutible. Sí. Y sin embargo usted como que rompe ese paradigma. No, claro, porque eso nos hace sentir muy cómodos a los científicos porque nos ponen en cierto pedestal de autoridad. Pero para el resto del mundo, si hay una evidencia científica, no se discute más, porque esto, a ver, tráeme la evidencia científica para validar esto. Así como antes se decía, es palabra santa, y si eso lo había dicho el Papa, por poner un caso en nuestra civilización occidental y cristiana, alcanzaba, y eso era lo que daba la verdad, hoy la verdad es lo que dice la ciencia. Yo lo que digo, y no es que lo diga yo repito. Por eso la verdad es lo que dice la ciencia. Sí, en realidad quiero hacer esta aclaración, no es que yo lo diga, yo lo que digo es lo que dice la epistemología que estudia estas cuestiones, que es la filosofía de la ciencia, que en realidad la ciencia sí tiene un método y un rigor y una voluntad de verdad. Pero no quiere decir que lo que diga la ciencia sea verdad. Y la mejor prueba de eso es que la propia ciencia se desmiente a ella misma, que por otro lado es parte de la garantía que tiene la ciencia, que es la de poder desmentirse y encontrar. Pero también tenemos posición, porque por eso se dice que hay dos bibliotecas, y muchas veces hay más de dos, hay 2 o 3 bibliotecas, que son tan válidas unas como otras. Acá en Uruguay hay 3 millones de bibliotecas, 3.400.000. Sí, sí. Pero entonces, a lo que importa de esto es de vuelta. Bueno, tampoco esto puede ser un llamamiento a la inacción, no es no hacer nada. No es como caricaturescamente se dice, quienes tienen una visión contraria a estas cosas, bueno, quieren que vivamos en la época de las cavernas. No se trata de todo lo contrario. Pero sí se trata de poder entender que nosotros, como humanidad en general, y en muchas de las acciones que estamos haciendo en Uruguay, lo que estamos haciendo es, yo creo que esto es bien gráfico, estamos corriendo cuesta abajo. Como uno corre cuesta abajo, la única manera de no caerse es correr cada vez más rápido. Pero también sabemos que tenemos un límite a nuestra capacidad de correr. Y llega un momento en que no vamos a poder seguir esa aceleración. Y una vez que no sigas esa aceleración, lo único que te queda es caerte. Y si en el final de la bajada hay una pared, te vas a dar contra la pared. Y si hay pinchos, te vas a ensartar contra los pinchos. Y lo digo así bien gráfico. Y eso es parte del desafío que hay que integrar. Y ahí vuelvo a lo que tú decías del sector político. Yo tiendo a pensar que los políticos, como colectivo, tienen estas preocupaciones. Junto con estas preocupaciones, tienen muchas veces el desconocimiento técnico, lo cual es lógico porque no son especialistas en estas cosas, y lo que probablemente no encuentren son los canales para poder dialogar con estas cosas y hacer entender a sus electores, mira, esto no se puede hacer, esto que nos daría plata, construir a ver, no quiero decir nada que pise callos, pero es inevitable. Construir este edificio que va a dar tantas fuentes de trabajo, ¿qué contracara tiene? Exacto. Que la contracara la tiene y se habla, pero igual dice, bueno, Sí. pero es más importante esto. Sí. Bueno, pero mirá que Sí. tenemos este problema, pero Claro. esto es más importante. Sí. Entonces, el desafío del político es que pueda decir, no, esto no, y no se hace y me hago cargo. ¿El riesgo cuál es? Que los votos en la siguiente no van a ir para él, los votos van a ir para el que dijo que sí, se ahí hace está la igual clave. y tocale que Ahí está la clave. estar.
Estamos al horno, básicamente. Sí, yo tengo una mirada de esperanza, y que lo hemos hablado con Patricia y con otras personas, en la gente común civil organizada, ¿no? El ejemplo de las pampeanas regenerativas, y como ella, cantidad de grupos que existen en el país y personas que tienen esas preocupaciones, que no le ponen la culpa al otro, sino que buscan, bueno, ¿qué puedo cambiar yo en mi vida? No porque eso cambie. Esa gráfica que yo mostraba ahí del Instituto de Resiliencia de Estocolmo no cambia si yo clasifico la basura. ¿Sí? Seguimos en el horno si yo clasifico la basura. Ahora, por eso, ¿voy a dejar de clasificar la basura? Y cuando esa sociedad civil organizada, yo creo en ese efecto de Rami, de contagio y de sensibilización y de comprensión de estos temas, y que uno diga, mira, esto que lo podría hacer, voy a renunciar a hacerlo. Realmente creo en eso. Y creo que por ahí hay parte de la solución. Y volviendo, porque me imagino que no nos va a quedar mucho tiempo. Ya no tenemos tiempo. Volviendo al campo, con la última imagen, yo creo que hay un ejemplo muy bueno de algo que puede ser, que es de qué manera poder incorporar árboles en la ganadería, por ejemplo. Nosotros podemos ir, y termino con esto, Marcelo, no existe un único modelo productivo. Nosotros podemos tener un modelo productivo que funciona muy bien, que es el bosque macizo, todo este desarrollo de las papeleras, que tanta bien le ha traído desde el punto de vista económico al país, pero que tiene unas contracaras muy grandes. Esa forma de incorporar árboles, de incorporar eucaliptus, 1.200 árboles por hectárea, donde no queda nada abajo, ¿es la única forma o hay otras formas de hacerlo? Y ahí lo que quiero mostrar con ese ejemplo es que hay otras formas de hacerlo, que en vez de poner 1.200 árboles, pongo 300 árboles, que hago un diseño espacial, un arreglo espacial de esos árboles que permita que entre medio siga habiendo campo natural, que el campo natural es nuestro principal patrimonio, el más importante, es la selva amazónica. Y sobre ese campo natural haya ganadería, que es nuestra identidad de que nos fundamos como nación, y que eso a su vez lo puede hacer el productor común y corriente, el productor de a pie. Eso es un modelo que es un ejemplo que traje de un modelo que permite dialogar de mejor manera esas dimensiones diferentes, manteniendo el campo natural, que es nuestro patrimonio más importante y asiento de la biodiversidad, del agua pura y de todo lo demás. Y usando su ejemplo, ¿qué pesa más? ¿El criterio de decir voy a hacer algo para preservar o voy a hacer algo que me dé rédito económico? Porque con esa ecuación estoy renunciando a un 75% de deforestación de cada una de mis hectáreas, eso se traduce en menos dinero, lo lamento mucho por el ambiente, pero yo no puedo renunciar a sacarle un 75% de productividad a cada hectárea de mi campo. Afortunadamente, y este ejemplo es así, y de hecho existe una sociedad uruguaya de silvopastoreo, afortunadamente, como en el entremedio lo que sea es una ganadería muy eficiente que capitaliza las ventajas de tener sombra en verano y abrigo en invierno de esos árboles y de un campo natural que crece mucho mejor, esa rentabilidad adicional se la da esa ganadería y a su vez esos árboles van para Cerrillo. Una parte sí va para pulpa porque siempre algo va para pulpa, el resto va para Cerrillo y eso es un incremento en el valor. Entonces junta lo útil con lo agradable en esa cosa de medio ganar, y eso lo traje porque es un ejemplo de algo que no es académico, no es teórico, si bien tiene mucha ciencia y mucha academia, es algo que existe y que está en gran expansión, llevado adelante por productores, que eso es lo más interesante, por esa sociedad civil que se organiza. Claro. Tenemos que cerrar. Patricia quería decir algo. Bueno, hay mucho para decir, pero rápidamente, lo acabas de decir, hay varias formas de ganar dinero. Yo no estoy en contra del dinero, todo lo contrario. Pero, por ejemplo, en una época mi marido y yo traíamos americanos en grupos para ver cerritos de indios, turismo alternativo. Hay muchísimas otras formas de ganar dinero, cuidando la biodiversidad y cuidando el suelo. Lo vamos a hablar en otros programas. Y también la ciencia es fantástico, pero busqué la definición. Y un científico puede decir esto y otro es lo que es comprobable. Pero hay muchísimo positivo por hacer en Uruguay. Gracias. Ingeniero Gariboto, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, un gustazo y gracias a Patricia por la invitación. Muchas gracias. Gracias Patricia, como siempre, con importantes aportes para el programa. Gracias. Y para Uruguay. Señoras y señores, vamos a la pausa, 11:53, ya venimos.